río Alagón va a ser nuestro guía y camino en el recorrido que iniciamos por la comarca extremeña de su valle. Abierto, largo y fértil, diverso y cambiante en el paisaje, este valle adopta al río Alagón como seña de identidad de un territorio poblado de gentes hospitalarias, que mantienen vivas tradiciones, costumbres y fiestas de las más originales. En el norte de la comarca, en el límite con las Urdes y Sierra de Gata, el robledal y el olivar predominan en el paisaje. Abunda la manzanilla cacereña, una variedad de aceituna de gustoso sabor al comerla, cuyo aceite es fino y afrutado. Iniciamos así la visita por la margen izquierda del río Alagón, por las orillas de su afluente el Jerte. Aquí encontramos las añejas plantaciones de tabaco con sus secaderos, actualmente en fase de reutilización. El agua abundante de la zona produce nieblas bajas entre las encinas, contrastando estos días con los horizontes de cielos limpios y sol radiante. Por un hermoso puente, construido en el siglo XVI, nos acercamos junto al Alagón hasta Galisteo, uno de los conjuntos históricos más destacados de la zona. Situado extramuros de la villa, se localiza un monumento singular, conocido vulgarmente por el nombre de El Piricutín. Delante del monolito se halla un cilindro tallado a semejanza de un asiento que serviría para sede del juez o del señor de la villa que administrara la justicia y dictara la sentencia. En la localidad se encontraron restos del Paleolítico, que junto a la iglesia de Santa María, la torre del homenaje denominada popularmente Picota, y una muralla musulmana del siglo XI, alzada con cantos rodados procedentes del vecino río Jerte, constituyen un impresionante patrimonio monumental, que completan los antiguos caminos de la romana calzada de la Vía de la Plata y de la Cañada Soriano Occidental. Los tejados de todos estos pueblos están rematados con unas singulares y tradicionales veletas que se fabrican en la pequeña localidad de Riolobos. Por entre el paisaje de bruma que origina el regadío, divisamos los terrenos montuosos y los encinares de Torrejoncillo. A la fértil agricultura se le suma el potencial de una arraigada cabaña de ganado ovino y vacuno. Prueba de ello son los tinaos, a la entrada del municipio, restos de los antiguos corrales cubiertos en donde se recogían bueyes, cabestros y ganado manso. Un laberinto de calles nos conduce hasta la plaza, donde confluyen los edificios más significativos, la casa consistorial y la iglesia parroquial. Entre las señas de identidad emblemáticas encontramos la indumentaria tradicional, que se ha conservado hasta nuestros días gracias al aprecio que los pobladores del valle demuestran por su cultura. Una expresión artesana de belleza y creencia ancestral se manifiesta en el pañuelo del gajo, un ornamento con el que las mujeres torrejoncillanas se adornan en las fiestas importantes. La fuerza protectora del brillo metálico junto a la búsqueda de la fertilidad expresada en frutos y aves. Con la ermita dedicada a San Pedro, los torrejoncillanos intentan equilibrar su exaltada devoción a María Inmaculada, cuya expresión ha sido declarada fiesta de interés turístico. El 8 de diciembre se celebra en Torrejoncillo la Incamisá, una manifestación de la religiosidad mariana entre vítores y salvas que encabezan a caballo los paladines. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la reina de los ángeles! La artesanía está presente y viva en Torrejoncillo.
Las familias tinajeras, fabricantes de grandes vasijas de barro cocido y herederas de una tradición que sus integrantes remontan a la época en que los judíos habitaban las tierras extremeñas. El calzado de cuero, que los zapateros confeccionaban en otros tiempos para el campo y que hoy es un complemento habitual en nuestro atuendo diario. El montado de unos zapatos preparados para las duras faenas de los pueblos, con sus punteras resistentes, los enfranques o costados centrados en la horma y las medidas perfectamente ajustadas. Los manteros, que continúan hilando las manteras bajeras, las roanas, las de tiras según la antigua usanza del tejedor. Los diseños de espinas de pez, de espárragos, cocones, espigas, elementos que ilustran estos artículos hoy decorativos y que año tras año acompañaron la vida diaria de los habitantes del Valle del Alagón. Los oribes, artesanos del oro, que mantienen las pautas aprendidas generación tras generación, guardando los diseños ancestrales para las filigranas de las joyas, preparando los hilos estirados en los casquillos. El buen hacer y la experiencia de los oribes torrejoncillanos al elaborar a mano y pacientemente cualquier joya que se precie. A Pedroso de Acín podemos acceder bien por carretera, bien por unos apacibles caminos vecinales. En dicho término localizamos el convento del Palancar, uno de los más austeros de la cristiandad, en el que San Pedro de Alcántara, reformador franciscano, quiso reflejar entre sus muros el voto de la pobreza. Dormía sentado y reclinaba la cabeza en un madrillo que tenía hincado en la pared. Echado aunque quisiera no podía porque su celda, como se sabe, no mide más de 4,5 pies. Y pueden comprobar que así es lo que nos certifica Santa Teresa. Se alza Portezuelo en un espacio natural privilegiado, en la falda norte de la Sierra de Cañaveral, que nos permite otear uno de los horizontes admirables de la comarca. La belleza natural se aúna con la arquitectura popular y el rigor de las construcciones medievales. En una altura cercana a la población perduran los restos de un antiguo castillo, la fortaleza de la Orden de Alcántara, conocida en el lugar como la Marmionda. El monumento de sillares graníticos de Portezuelo, conocido popularmente como la Cruz de la Horca o la Cruz del Ahorcado, es uno de los más interesantes rollos de la provincia de Cáceres. Las aguas del Alagón y sus afluentes se represan en el embalse de Portaje, reserva de aves acuáticas y refugio para las especies de la zona, cigüeñas negras, águilas, alcaudones, corzos, jabalíes. Cachorrilla está cerca del espacio natural protegido de los Canchos de Ramiro, en la Sierra de la Garrapata, que a su vez es zona de especial protección para las aves. Este lugar tiene una interesante colonia de buitres leonados y sus características, semejantes a la del Parque Natural de Monfragüe, nos ofrecen un panorama espectacular y salvaje. Aceuche se halla situado a la margen derecha del río Tajo y cuenta en la actualidad con poco más de 1000 habitantes. La dehesa sirve también de soporte para los rebaños de ganado porcino, de diferentes razas, que también se producen en los encinares, alimentados con bellotas. El cerdo de Montanera da unos excelentes productos, destacando entre ellos el exquisito jamón de pata negra. Una de sus fiestas tradicionales es la Carantoña o Carantamula, que se celebra en Aceuche con motivo de la festividad de San Sebastián. Es una de las más singulares de toda la región, por eso está considerada de interés turístico regional. La naturaleza es la nota dominante en este término. En sus amplias dehesas convive una rica y variada fauna propia del entorno, con los rebaños que sirven de sustento para muchas familias.
En Aceuche, en la cercana ribera de Fresnedosa, penúltimo afluente del Tajo en España por la margen derecha, destaca su importancia ecológica. La economía de Aceuche se basa en la ganadería, abundando las cabras y las ovejas que pastan por la dehesa. De las cabras retintas, que son animales tranquilos y muy adaptados al terreno, se obtiene la materia prima para elaborar los quesos tradicionales, reconocidos por la Unión Europea como alimento tradicional extremeño. Los ganaderos del valle ordeñan sus cabras antes de soltarlas a pastar por la dehesa. En las queserías recogen la leche para elaborar el característico queso, siguiendo un proceso totalmente artesanal, con todas las garantías higiénico-sanitarias. Después de un tiempo mínimo de maduración de 2 meses, los quesos de Aceuche están listos para ser degustados. En la vecina localidad de Ceclavín también han adaptado a las exigencias sanitarias actuales el ancestral proceso de elaboración de quesos. Uno de los usos tradicionales de la dehesa es la cría de cerdos en semilibertad. Las razas autóctonas ibérica negra y retinta, alimentadas con bellotas dulces de la encina y el alcornoque, crían unas carnes de excelente sabor. En la localidad de Ceclavín también se elaboran embutidos siguiendo las tradicionales recetas para conservar la carne de los animales que antaño se sacrificaban en invierno. Ceclavín forma una pequeña península con los ríos Tajo, Alagón y Fresnedosa. A principios del siglo XVI, la reina Juana la Loca le otorgó el título de villa y en 1646, debido a las luchas con Portugal, fue amurallada para evitar que cayera en manos de los lusos. En Ceclavín se localiza el rollo o picota. Su fuste lo forma una columna salomónica de estilo manuelino y el capitel semeja a una revolandera al viento. La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Olmo se levantó en el segundo tercio del siglo XVI. En su interior la nave es de amplias proporciones, estéticamente ponderable por la nobleza de granito de que están construidos sus paramentos. En su retablo mayor de estilo plateresco se conservan pinturas anónimas del siglo XVII. El altar se hizo con limosnas de todos los fieles y se concluyó en 1557. Su remate está ocupado por un calvario. Otras obras de interés artístico son un crucificado y una imagen románica de la Virgen. En el exterior de la ermita renacentista de San Antón, construida principalmente en el siglo XVI, destaca su hastial, en el que se abre la puerta de acceso con arco de medio punto. En su interior está el coro elevado, el púlpito y el retablo que ocupa la imagen titular de la ermita. La ermita de San Pedro, situada en el centro del pueblo, está declarada monumento histórico artístico. Construida en el siglo XVII, es de estilo barroco popular. El interior está cubierto con bóvedas de ladrillo, de aspecto más bien rústico, y cuya pobreza contrasta con la relativa riqueza de la fachada. El nombre de Ceclavín procede del romano cella vinaria, que significa bodega de vino, lo que ya da idea de los buenos caldos que se han producido en la zona. Las viejas bodegas familiares almacenan la poca producción que todavía se mantiene. Además del vino, la miel y las almendras obtenidas en la zona son la base de una rica repostería en la que destacan dulces de origen árabe, como mazapanes, roscas y tirabuzones. En Ceclavín se ha recuperado la tradicional cerámica enchinada, apreciada por su sencilla pero profusa decoración. El vivo contraste de las piedrecitas blancas con el color rojizo de la arcilla les da una exquisita belleza y un nombre propio. Otra artesanía rescatada es la filigrana, una técnica de trabajo del oro, la plata y el cobre que ya conocían los egipcios. Algunos estudiosos le han dado una ascendencia céltica o fenicia en nuestro país. Una artesanía que todavía pervive es la de la hojalatería. De las manos del artesano nacen aceiteras, candiles, moldes y un sinfín de útiles tradicionales que tienen como base la hojalata.
Continuaremos la visita por la margen derecha del río, pero antes repongamos energías degustando la sabrosa y diversa gastronomía del Valle del Alagón. El gusto y la calidad de los productos naturales de la huerta del valle se mezclan en la elaboración de sus platos tradicionales: sopas y gazpachos, migas, escabeches. Los derivados del cerdo, tanto los embutidos como los condimentados de manera peculiar, entre los que destacan la prueba, el desayuno de sopa de sangre y pan, la rana, el ován y los guisos de toro, tan presente en la cultura de la zona. Para los postres, la curiosa elaboración y los sabores deliciosos de las floretas, las roscas de baño o los piñonates. Satisfechos el cuerpo y el espíritu, proseguimos nuestro recorrido por el valle. Si visitamos el Valle del Alagón en el mes de diciembre o enero, podemos encontrarnos con algunas de las familias ocupadas en la tradicional matanza del cerdo. Se trata de un ritual en el que colaboran todos los miembros de la familia y que sirve para reponer la despensa de alimentos para afrontar los primeros meses del año. Siguiendo por la margen derecha, el Alagón deposita sus aguas en el embalse de Valdeobispo, un terreno quebrado, repleto de barrancos y peñascos, que en la época estival se convierte en el centro de los deportes náuticos y de la pesca en la comarca. La ermita de San Antonio resguarda desde un alto los llanos de Monte Hermoso. En la localidad destaca la iglesia parroquial de la Asunción, cuyo origen renacentista nos muestra un refinado trabajo de cantería y sillería declarado bien de interés cultural. En su interior resalta el retablo mayor del siglo XVII, que copia al de la Catedral de Plasencia de Gregorio Fernández, y tiene 2 cuerpos y 5 calles. La dehesa es la unidad paisajística por excelencia de Extremadura. La dehesa Boyal es un espacio natural de Monte Hermoso con una superficie de 1.100 hectáreas de árboles añosos, parajes de gran belleza y variada fauna. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la meseta central es el prehistórico conjunto dolménico. El complejo etnográfico arqueológico de la dehesa Boyal se convierte en todo un ejemplo interpretativo de la evolución del hombre en armonía con su entorno, que se remonta a tiempos prehistóricos. En torno al túmulo y los elementos funerarios se dispone la combinación de zaurdas, lagunas y pasaderas que representan el hábitat de aquellos primitivos pobladores. Cuna de oficios ancestrales, sus artesanos elaboran sonoras creaciones como los campanillos, cencerros cilíndricos y toscos hechos con chapa de hierro y cobre que, atados al cuello de las reses, ponen música a los bellos parajes del valle. O los campaneros, artífices de un laborioso proceso que requiere paciencia, delicadeza y maestría. Construcción que comienza por formar con barro los moldes para enterrarlos y rellenar los huecos con bronce líquido. Al enfriarse y romper estos moldes, se descubren las campanas, que tradicionalmente tañían las jornadas de los habitantes de nuestros pueblos. Colleras y albardas, junto a otros aparejos necesarios para el trabajo con las caballerías, todavía continúan confeccionándose en Monte Hermoso. En su buen hacer se combinan los conocimientos transmitidos de generación en generación con la pericia que proporciona una vida dedicada al oficio de albardero. También hay artesanos que construyen los instrumentos musicales propios de la zona, como son las flautas y los tambores, que están siempre presentes en las manifestaciones festivas del Valle del Alagón. Otra artesanía característica de la zona son las gorras de Monte Hermoso, que hechas con paja de centeno son el complemento de la indumentaria tradicional femenina. Este curioso tocado se ha convertido en el símbolo de la artesanía popular cacereña.
Como simbólicos son sus trajes típicos, vestimentas que mujeres y hombres montehermoseños lucen en los días señalados, y en especial el día de su boda, en el que ellas visten uno de los atuendos más pesados de la zona, puesto que abarca 7 sayas de colores distintos con un lento procedimiento en el vestir. Los pobladores de Montehermoso alternan el trabajo con los festejos, en especial el 3 de febrero, celebración de las fiestas de San Blas, con la original danza de los negritos que ya bailan el víspera en la velá, entre el fuego de los velones, y el recorrido por las calles y la iglesia el propio día del santo. Aceituna es otra localidad rica en bosques de encinas, de robles y con buenos pastos para el ganado. En las dehesas, las lagunas permiten a los aficionados a la pesca motivarse con unas excelentes tencas que enriquecen la gastronomía de la comarca. Las cigüeñas que pueblan los campanarios de las iglesias del valle nos saludan al llegar a Morcillo y Alagón, lugares donde la tranquilidad y las viejas costumbres perviven en el quehacer de sus vecinos. En dirección al río Alagón atravesamos los municipios de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. La ermita de la Virgen de Argeme, recién rehabilitada, que fue declarada en 1985 Monumento Histórico-Artístico, es otro de los centros de romería y fervor popular. Su veneración se remonta a la época preislámica. Toda la comarca es pródiga en santuarios y capillas, que recogidas en sus terrenos, reviven al culto de las celebraciones de los días de sus patronos. En el término de Pozuelo de Zarzón encontramos 3 de ellas: la Ermita del Cristo, la de San José y la Ermita de Santa María de la Encina. Ya en 1868 se estrujaban los frutos en la antigua prensa de aceite, que hoy puede admirarse en las calles de Pozuelo de Zarzón. Hoy se obtiene aceite de oliva ecológico, seleccionando los mejores frutos de los olivos que se cultivan siguiendo las pautas de la agricultura biológica. En la arquitectura popular de influencia serrana sobresalen los conjuntos de Guijo de Galisteo y Villa del Campo, con calles y casas de sabor genuinamente popular, con los tinaos, los enrejados y las balconadas. En Villa del Campo, la iglesia consagrada a Nuestra Señora de los Ángeles alberga la fe popular desde el siglo XVI. En Guijo de Coria, por cuyo término circulan los canales del gran sistema de riego del Alagón, hallamos la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, de los siglos XV y XVI, declarada bien de interés cultural, con su monumental cabecera, el ábside poligonal y la torre adosada en el lado sur. El retablo mayor ha sido recién restaurado y representa a nuestro Señor Jesucristo, que envía a sus 12 apóstoles a predicar por el mundo. En medio de los apóstoles, la Asunción de la Virgen a los cielos, y debajo, la imagen de San Esteban Protomártir. Calzadilla venera en su ermita al Cristo de la Agonía. En la dehesa, las vacas, los cerdos y las cabras se ceban con los riquísimos frutos de la arboleda, dando a sus carnes fama y estima generalizada. Los ciervos con la berrea y los gamos con la ronca inundan el ambiente otoñal de sonidos y gritos que revelan la época de celo. En la comarca del Valle del Alagón fueron muchas y muy activas las aceñas o molinos harineros, que aprovechaban el agua y se situaban dentro del cauce del río. Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, fue alzada en el siglo XVI la parroquia de Casillas de Coria, con mampostería de pizarra, sillares y elementos sustentantes.
A escasos kilómetros de Coria nos encontramos con el Sierro, un mirador natural que nos muestra esplendorosa la dehesa de encinas, los pueblos y el paisaje característico de la comarca. El punto de encuentro del noroeste extremeño, la encrucijada de los caminos del Valle del Alagón, se ubica en Coria, la antigua ciudad de orígenes celtas, cuyo carácter dinámico y emprendedor la ha convertido en el referente de la comarca. Fundada por los betones en el siglo VIII a.C., fueron los romanos quienes la consolidaron como ciudad, alcanzando bajo el dominio de los árabes un esplendor que la convertiría en uno de los núcleos más importantes de Al-Ándalus. El castillo de Coria forma parte del recinto amurallado de la villa, que cuenta con un basamento romano. El actual castillo es una reconstrucción, efectuada en el siglo XV, de una fortaleza anterior, difícil de fechar por no existir documentación fidedigna. La fortaleza está formada por una gran torre rodeada de edificaciones adyacentes, entre las que se encuentra un tambor almenado y un arco de entrada. El medio rural y el urbano conviven en armonía por las calles medievales de Coria. Su casco antiguo, rodeado por una de las murallas romanas mejor conservadas de Europa, ha sido declarado conjunto histórico-artístico. El muro militar enlaza más de 20 torres cuadradas macizas, que en las partes altas se acompañan de mampostería y pizarras, junto a algunas estelas funerarias, todo ello soportado por unos macizos sillares graníticos. La diócesis de Coria es una de las más antiguas de la península. La Catedral de Santa María de la Asunción se muestra como un edificio de compleja concepción, derivado de su larga historia constructiva. Su estilo gótico renacentista de los siglos XV y XVI magnifica la vista exterior de la ciudad. En el interior de la catedral hay mucho por ver. De gran belleza y valor es el retablo mayor de estilo barroco, estructurado en 3 calles, ocupando la Virgen de la Asunción la hornacina central. La sillería del coro es de nogal y responde al patrón bajo medieval de adornos geométricos a base de combinaciones de tracerías góticas. La reja de la capilla mayor representa en sus extremos 2 grandes esculturas de David y Moisés. La capilla de San Pedro de Alcántara, con el enterramiento del bachiller y canónigo Hernando de Amusco. Los órganos. El Museo Catedralicio ocupa varias dependencias y capillas en torno al claustro. En sus salas se expone el patrimonio eclesial y la realidad humana, artística, cultural y social de Coria. Entre las numerosas obras se muestra la arqueta del mantel de la Sagrada Cena, la reliquia más preciada del museo. El arte sacro manifiesta claramente la historia, el comportamiento y el estilo de vida del pueblo cristiano. Dos miradores nos permiten contemplar la vega del Alagón y los efectos del terremoto que asoló Lisboa. El antiguo cauce del río aparece desviado y en donde las aguas discurrían bajo el puente de piedra se cultivan hoy los sabrosos productos de la huerta. Durante el reinado de Constantino, en la primera mitad del siglo IV, Coria fue designada sede episcopal y es el palacio uno de los edificios destacados en la arquitectura. La parte histórica se comunica con la ciudad joven por 4 portonas que flanquean la muralla: la Puerta de la Guía, la de San Pedro, la de San Francisco y la Puerta del Sol. Un edificio renacentista del siglo XVI es el Palacio Fortaleza de los Duques de Alba, con un mirador de columna jónica en balaustrada que nos permite admirar la belleza de los crepúsculos corianos. El convento de la Madre de Dios está regido desde el siglo XIII por las monjas franciscanas de la Tercera Orden Regular. El claustro monacal es renacentista, de principios del siglo XVI, y la parte baja es un gótico isabelino enmascarado. Fue donado por la familia de los Maldonados y su piso árabe presenta una decoración con motivos geométricos y vegetales a base de pequeños cantos de río. Las bóvedas mudejarizantes de arista en ladrillo y la galería superior, también de ladrillo, le confieren una gran belleza y valor histórico-artístico.
Otra edificación firme y robusta es la Cárcel Real, habilitada en la actualidad como museo, pero conserva en su interior el estado original de las celdas y algunos vestigios de quienes por allí pasaron. Algunas celdas conservan su estado original y en ellas quedan reflejadas aún las huellas de los que por allí pasaron. Una parte de las dependencias está dedicada a museo de la ciudad. En una sala se muestra la prehistoria en sus grandes periodos. También se exponen los restos culturales del pueblo celta de los betones que se asentaron en la zona. La época del Imperio Romano nos habla de sus calzadas, del comercio, de la epigrafía y de la religión. Los visigodos, que se asentaron hacia el siglo VI, también dejaron su huella. El fuero de Coria fue otorgado por el rey Alfonso IX hacia 1210, tras los años en que la ciudad estuvo dominada por los musulmanes y conquistada por Alfonso VII. Y por último, una sala se dedica a las tradicionales fiestas de San Juan. La ciudad también conserva los restos de la antigua aceña, donde la molienda de la harina sustanciaba el pan de cada día. La pervivencia de tradiciones y manifestaciones culturales en el Valle del Alagón es abundantísima. Las fiestas son los acontecimientos en que la indumentaria tradicional abandona los baúles y sale a las calles portada con elegancia por los hombres y las mujeres de Coria y otros pueblos del Valle del Alagón. Fiestas que los corianos celebran especialmente el 24 de junio por San Juan. El toro bravo se apodera de las calles interiores del recinto amurallado de la localidad y los más osados corren delante de él, de día y de noche, en un sacrificio que rememora en Coria la búsqueda de la fertilidad de gentes, tierras y animales desde la noche de los tiempos. Unas tierras, unos paisajes cuyo recurso más importante son las gentes que lo habitan. El rincón de la memoria de nuestro pasado inmediato, de los tradicionales oficios artesanos que motivaron la actividad comercial del valle. Una comarca cuyos pobladores nos invitan, amables y atentos, a visitar y recorrer su territorio, a disfrutar sus fiestas, sus costumbres y a contemplar un patrimonio histórico artístico monumental que tiene en el Valle del Alagón una espléndida referencia. Por carretera, por calzadas romanas, por cañadas o vías pecuarias, sus caminos acercan paisaje y paisanaje.